Siempre nos hemos preguntado que dónde vamos a descansar, ¿verdad? ¿Dónde va a ser nuestra última morada? Y todos pensamos, todos creemos que vamos a morir de viejos, ¿verdad? Todos creemos que vamos a morir así de viejos. Y créame que cuando vamos a un cementerio, se siente una paz, una tranquilidad. Que esos lugares, siempre que hablamos de cementerios, pues es como nuestro eterno descanso. También hablar de cementerios es hablar de brujerías, hablar de rituales dentro de ese camposanto. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre en los cementerios hablamos de muchas historias, muchas leyendas, de fantasmas, de tumbas encantadas también. Tumbas que son famosas por la persona que está ahí enterrada. Cementerio de Guadalupe, en Monclova. Hay unas tumbas que les dicen las tumbas de los angelitos. Hace algunos años, un hombre en estado de ebriedad, con su camioneta, dio muerte a 4 primos. 4 niños de escasos 6 años. Entre 6 y 7 años los primos. Todos fueron enterrados en el mismo lugar, en la misma calle. Y estas tumbas tienen un angelito en la parte superior. Y se les conoce en Monclova como la tumba de los angelitos. El velador de este cementerio asegura que en las noches se escuchan niños que andan jugando, niños riendo. Él inmediatamente habla a la policía porque tiene miedo de que alguno de estos niños se llegue a caer. No sabe por dónde se metieron, pero él los escucha jugar, los escucha reír. Entonces le habla a la policía y dice: oye, ¿sabes qué? Se metieron unos niños aquí al panteón. No se van a caer en una tumba, no se vayan a matar, vaya a pasar algo. Llega inmediatamente la policía y no encuentran a nadie. La única explicación que han encontrado es que las risas y las voces de estos niños se escuchan en ese sector donde están las tumbas de los angelitos en el cementerio de Guadalupe, en Monclova, Coahuila. Este tipo de historias hay en todos los cementerios. Hay historias sorprendentes de tumbas, inclusive muchas de ellas son visitadas por muchísimas personas que visitan estos cementerios. Existe también la tumba de Chavita, en la cual he estado. La tumba de Chavita es un niño que fue muerto por un tío. Fue muerto por un tío de él. Y fue abusado también. Cuenta la historia que este niño murió. Al poco tiempo, su tío le detectan una terrible enfermedad. Este tío tenía los días contados. Él va a la tumba de Chavita y le pide perdón. Y le pide que lo sane. Que lo perdone por lo que le hizo. Cuenta la historia que efectivamente este hombre recobró la salud. A partir de ese momento, la noticia se conoció. Y gente de muchas partes va y visita la tumba de Chavita. Y le lleva obsequios, le hace peticiones, le deja
las peticiones escritas ahí en su tumba, que los ayude con la salud de su bebé, que le encuentren rápida cura a su niño de 5 años. Y una forma de agradecerle es llevándole juguetes a esta tumba. La tumba, me comenta el cuidador de este cementerio. Este cementerio donde muchísima gente va a visitar esta tumba. Tienen que ir los familiares de Chavita una vez por mes a vaciar la tumba de juguetes. Porque son tantas las peticiones, tantos los regalos que recibe esta tumba de Chavita. Le digo, y así hay muchas tumbas muy famosas. Hay tumbas que son de brujas. Que si usted visita una de estas tumbas, San Cristóbal de las Casas, en el Panteón de San Cristóbal, la tumba de la Sirena. Se dice que una joven, muy guapa, tenía grandes poderes para curar y ayudar a las personas. Iba gente de todos lados a visitarla allá a San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, a esta joven. Muchos decían que era bruja, pero otros comentaban que tenía un amplio conocimiento en la cuestión de herbolaria. Sabía mucho de las propiedades de las plantas, de todas estas hierbas, que las sabía utilizar muy bien. Dicen que todo lo cobraba en oro, todo. Murió muy joven y se cuenta que mandó a hacer su tumba, en la cual puso unas columnas donde están posadas unas sirenas. Se dice, la gente cuenta de aquel lugar, que esas columnas están llenas de oro. Pero ella siempre está cuidando a los ladrones de tumbas. Siempre está cuidando que nadie se acerque. Le tienen miedo. Es la tumba de las sirenas, allá en San Cristóbal. También hay muchas historias. En nuestra ciudad existe una leyenda de los profanadores de tumbas en aquellos años, que se robaban las joyas de los que recién habían sepultado en ese lugar. Hay una historia que se repite, que esto ha sucedido en varios cementerios. Yo he escuchado como 3 historias que hablan de lo mismo, de que estos ladrones, profanadores de tumbas, antiguamente pues el ataúd de madera se tenía que cerrar con clavos, y estos hombres, al profanar la tumba, en algunas ocasiones el caso de estos 3 personas fue de que al querer salir huyendo se ganchaban el pantalón con uno de estos clavos. Ellos se imaginaban inmediatamente que el muerto los había tomado del pantalón. Caían muertos instantáneamente gracias a este gran susto. Se infartaban en ese lugar. Hay varias historias similares. En el cementerio de Arteaga, pueblo mágico, se habla de la leyenda de un famoso, asaltante de caminos en aquella época, una persona que robaba el ganado. Le decían el gringo, no porque nació en Estados Unidos, no, que era güero, ojos de color, por eso le decían el gringo.
Este hombre se dirigió a San Antonio de las Alazanas, donde quiso robarles a la familia más pudiente de San Antonio de las Alazanas. Se dicen que fue capturado y le dieron muerte. Lo montaron en un burro y le pusieron una cruz de madera en la espalda. El burro tardó varios días en llegar hasta Arteaga, Coahuila. La gente sorprendida decía, pues, ¿quién es ese hombre? Es el gringo. Es el gringo y está muerto. Inmediatamente las personas del lugar dijeron, pues hay que darle sepultura. Pero las personas que habían sido afectadas por este hombre, que les había robado ganado, que habían asaltado sus casas, pues no estaban muy conformes con que descansara en un lugar santo. Dicen, ¿cómo? Después de todo el daño que hizo, ¿lo vamos a sepultar dentro del panteón? No. Y desgraciadamente muchos eran los afectados, eran la gran mayoría. Y se decidió sepultarlo, pero no dentro del panteón. La leyenda cuenta que este gringo está sepultado en la entrada, ahí en la puerta, ahí está enterrado. No hay cruz, no hay una placa que dice que ahí está enterrado. Se dice que lo sepultaron ahí para que nunca descanse, para que el pasar de la gente al visitar las tumbas de sus familiares siempre lo esté atormentando, nunca lo dejan descansar. Esa es la leyenda que se encuentra de ese cementerio en Arteaga, la tumba del gringo. Existe también, recibí una carta de un cuidador, de un sepulturero de un panteón de la ciudad. Esta persona me relata en la siguiente carta lo siguiente. Dice, Santiago, tú sabes que en los cementerios hay mucha brujería, y más cuando profanan una tumba, y es una magia muy poderosa, es alta magia, es magia negra. Dice, ¿qué sucede? Vino un matrimonio a platicar conmigo. El señor se veía bastante enfermo. El señor caminaba ya con la ayuda de un bastón. La esposa de él muy joven y muy guapa. La petición de este hombre fue que quería que destapáramos su tumba, su propiedad. Dice, quiero que destapen mi propiedad porque presiento que no voy a vivir mucho tiempo y quiero que mi propiedad esté bien. No quiero tener algún contratiempo de que el día que me quieran enterrar, que me digan, no, ¿sabe qué? No se puede porque se derrumbó una de las paredes, hay humedad, no sé, dice, no quiero que nada, quiero que todo esté bien. Entonces me comenta esta persona en la carta de nombre Javier, me dice, Santiago, pues nosotros le hicimos caso al Señor, fuimos en ese momento, quitamos la tapa de mármol de su propiedad, y había ya un ataúd ahí. Al parecer creo que era de una hermana de él ya de hace muchos años. La esposa de esta persona pues se notaba así como que enojada, como que no quería que le hiciéramos caso a su esposo porque insistía mucho que para qué destapar la tumba, que estaba bien, que no podía pasar nada, que no pensar en eso, que se iba a morir. Dice, la mujer, pues ella no quería que se hiciera nada de eso. Bueno, ya se retiró este matrimonio, el Señor nos dijo, mañana vengo, ya cuando esté lista. Y me comenta Javier en la carta que pues realmente no había mucho
pues prácticamente nada que hacer, ¿no? En esa tumba estaba perfecta, dice, pero al andar barriéndole, darle una limpiada ahí, uno de los muchachos se dio cuenta que abajo de ese ataúd había brujería. Había brujería y él había aprendido algo de esto porque su abuela era la curandera del rancho y sabía ciertas cosas, para qué se usaban ciertas hierbas, ciertos elementos dentro de ese frasco. Dice Santiago, lo que nos dimos cuenta fue que estaba la fotografía del Señor en ese frasco. Este joven, por las enseñanzas de su abuela, destruyó esa brujería, destruyó ese trabajo, no nomás lo quemó, como muchas veces acostumbramos, ¿no? Muchas veces el encontrar brujería en una tumba, nos asustamos y decimos, caray, ya no están haciendo brujerías, y nos sugestionamos, y a veces la sugestión es más fuerte que una brujería. Pero no, se utiliza muchas veces, encontramos algo en esa tumba del abuelito, la tumba de la familia, porque tal vez el brujo o la bruja le dijo al cliente, dijo, ¿sabes qué? Necesito que sepultes este trabajo, vayas a una tumba que esté así como media abandonada, o a una tumba que tenga la fecha de tal año, o la tumba que tenga cierto nombre o cierto apellido, y ahí la entierras. Entonces muchas veces el trabajo no es para los dueños de la propiedad, pero acá habían profanado el lugar, habían abierto la tapa. ¿A qué horas? ¿Quién sabe? Bueno, entonces este joven destruye ese frasco, destruye esa brujería. Y el día siguiente, me comenta Javier, dice Santiago, si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. El Señor rejuveneció como 20 años, Santiago. El Señor ya no usaba bastón, ya no caminaba encorvado. El Señor se veía lleno de vida. Eso sí, pero su guapa y joven esposa nos miraba de una manera donde ella estaba muy enojada. Rápidamente yo deduje que era ella la que lo tenía embrujado. La señora estaba muy molesta. Llevamos al señor a su propiedad, le dijimos, señor, ya arreglamos lo que teníamos que arreglar, le dimos una pintadita aquí. Dijo, muy bien, muchachos. El señor les dio una fuerte cantidad de dinero a ellos para que se tomaran unas cervezas, ¿no? Dice, pero ahí nos dimos cuenta, Santiago, cómo la brujería existe, cómo la brujería es muy poderosa, donde realmente esta joven esposa quería acabar con la vida de su esposo. Dice, pero el cambio fue, dicen, nosotros nos quedamos sorprendidos ver al Señor, ya sin bastón, ya no estaba encorvado, el Señor ya lleno de vida, pero eso sí, la mirada de esa mujer, créeme, que nunca se me va a olvidar. Existe un caso allá en frontera Coahuila. Un caso que llegó a mis manos a través de noticias de aquel lugar. Les digo, hablar de cementerios muchas veces también es hablar de rituales. Hablar de aquelarres dentro de un cementerio. Donde brujos tienen tumbas que son almacenes de brujería. Era en la madrugada cuando la policía recibió el llamado de los ciudadanos que vivían cerca de este cementerio. Dicen que escuchaban gritos horribles, que no sabían qué era, si era un animal, era una persona. No podían describir de qué eran esos gritos, pero lo que sí aseguraban que venían de adentro del cementerio. La policía inmediatamente se trasladó a ese lugar. Cuando llegan,
Se sorprendieron tanto que uno de los policías no se quiso acercar. Empuñó su arma y no se quiso acercar. ¿Qué sucedía? Encontraron a un joven bañado en sangre y arriba de una tumba un perro abierto en canal. Este hombre había asesinado a ese perro. Y lo increíble del caso, este joven se estaba comiendo a ese perro, así crudo, se lo estaba comiendo. La tumba estaba toda llena de sangre. Era una escena de una película de terror, créame. Los policías no daban crédito a esto. El joven no hizo ni el mínimo esfuerzo de huir del lugar. Este joven ahí permanecía. Lo capturaron, lo esposaron y lo llevaron a las celdas. Investigaron qué había hecho. Lógico, tú ves esto, ves a ese joven, dices está drogado, está alcoholizado. El joven, se le hicieron análisis, no tenía nada. No tenía sustancias tóxicas, nada. Estaba limpio totalmente el muchacho. Le preguntan que por qué hizo eso. Él comenta que estaba haciendo un ritual para un demonio. Era como una ofrenda, que él iba a matar a ese perro, la mitad se iba a comer él y la mitad era una ofrenda a ese demonio. La tumba era propiedad de él. Bueno, era de su familia, porque ahí estaba enterrada su mamá. Entonces imagínese ver ese tipo de escenas, ese tipo de rituales, el llegarse a comer la carne de ese pobre perro. Y este ritual, pues creo que no le sirvió de nada a este joven. Creo que el demonio no se sintió complacido con lo que este joven le ofreció. Este tipo de rituales en ese lugar, imagínense, en los cementerios. También hay ocasiones que vamos a un cementerio y hay ciertos elementos que podemos toparnos ahí en el suelo, en nuestra tumba, no sé, y decimos, mira, aquí dejaron un juguete, un carrito de un niño, me lo voy a llevar para mi nieto. Créame que muchos de esos elementos son de brujerías, Se han encontrado muñecas también colgadas en los árboles, son trabajos de brujería, no es que alguien la dejó ahí o al niño se le olvidó su carrito, no es nada de esto. Y muchas veces nos podemos llevar ciertas cosas del cementerio. Muchas veces decimos, oye, es que fui a visitar la tumba de mi mamá y no tiene ni una sola flor. Y volteamos y 3 tumbas más allá hay una tumba que está llena de flores. Decimos, bueno, pues déjame, robo unas, ¿no? Créeme que todo eso tiene consecuencias. Panteón de San Esteban, en la ciudad de Saltillo. Panteón más antiguo que existe. Se habla de que hay mucha brujería en ese lugar. Se habla que hay un pentagrama en el centro de ese cementerio también. Le digo, hay atmósferas dentro de un cementerio, por ejemplo en este panteón de San Esteban. Me ha tocado a mí estar en la madrugada, donde vas caminando por las tumbas, sientes que alguien te sigue, que alguien va detrás de ti, alguien te va siguiendo. De pronto llegas a un lugar donde se siente una paz, una tranquilidad que es, caray, ya se acabó esa sensación de que alguien te viene siguiendo, hasta la temperatura cambia, ya no está tan frío el lugar, está como más cálido, y te das cuenta que está rodeado de tumbas de niños. Eso me ha pasado en varios cementerios.
te das cuenta que las tumbas que están a tu alrededor son puros niños. Y sientes ese cambio en la atmósfera, sientes el cambio en la sensación de que alguien va detrás de ti. Ahí se borra todo, quiero que sepas. Bueno, en una calle pegada a este cementerio de San Esteban, pues existían los niños, ¿no? Recibí una carta de un joven, bueno, ya ahorita el padre de familia, pero cuando era niño, se juntaba ahí con la palomilla, ¿no? Con todos los vecinitos, ahí se juntaban en el barrio, ahí en la cuadra, y tenían una mascota, tenían una perra de mascota. Desgraciadamente, un día muere esta mascota, todos ellos muy tristes, ¿verdad? Y como vivían, pues ahí prácticamente enfrente estaba el cementerio donde ellos trabajaban en Día de Muertos, barriendo tumbas, acarreando agua, pintando las letras de la tumba y todo eso. Pues era muy familiar el cementerio para ellos, ¿no? Cuando muere esta perra, pues todos se sienten muy tristes. Y dicen, oye, pues vamos a sepultarla. Y la sepultan en un terreno baldío que estaba ahí en medio de las casas donde ellos vivían. Sepultan a la perra. Alguien va y trae flores del cementerio y se las pone. Y uno de ellos dice, no, es que también pues, le falta otra cosa, le falta una cruz. Pues se meten al cementerio y se roban una cruz y se la ponen en la tumba de esta perrita. Imagínense. Bueno, la inocencia, ¿no? La inocencia y lo que ellos están acostumbrados a ver, pues todos los días, ¿no? Estar el cementerio ahí. Bueno, dice esta persona, Santiago, yo me metí a cenar y como siempre, dice, antiguamente ya ves las casas, las puertas abiertas de par en par, ¿no? Pues era ahí el barrio, todos los vecinos nos conocíamos. Mi mamá estaba haciendo tortillas de harina, estaba preparando la cena. Y me dice, ándale, vente a cenar y dile a Lucía, que era una vecinita de ahí, de ellos, que jugaba mucho con la hermanita de esta persona. Dile a Lucía que tu hermana no está, que se va a quedar en la casa de tu abuelita. Y él le dice, a Lucía, mamá, dijo, sí, la acabo de ver, que pasó a la recámara de tu hermana. Pero dile que no está, yo creo que la anda buscando. Dice, por cierto, dice, pregúntale que si se cayó o qué fue lo que le pasó, porque la vi que pasó con un vestido así como muy lleno de tierra. Dice Santiago, pues yo voy a buscar a Lucía, que era una vecinita y amiga de mi hermana. Pues no la encontré. Le digo, mamá, no está, Lucía no está. Dice, te estoy diciendo que se acaba de pasar, que por cierto trae el vestido todo lleno de tierra, a lo mejor se cayó, pregúntale qué le pasó. Dice, mamá, es que no está Lucía, no hay nadie. Dice, mi mamá dejó de hacer las tortillas, Santiago, fuimos a buscarla en toda la casa y dice, Lucía no estaba. Salimos a la calle y Lucía andaba jugando en la calle. Pero ya cuando mi mamá me dice, caray, entonces ¿a quién vi? Dice, ahí sí me asusté. Ahí sí me asusté y luego relacioné con el vestido todo lleno de tierra. ¿Qué pasaba? Entonces ya lo único que le dije a mi mamá, mamá, ¿no será la niña de la cruz? ¿Cuál cruz? ¿Cuál niña? Es que se murió la perrita y la enterramos. Dice, entonces mi mamá ya dijo, ay, qué bárbaros, pues ¿qué hicieron? Dijo, pues la sepultamos con flores y cruz. Dice, ¿y esa cruz? Dijo, es que fuimos por ella aquí al cementerio, nos la robamos. Y efectivamente, me dice esta persona, Santiago, la cruz pertenecía a una niña. Mi mamá me regañó. Al día siguiente, muy temprano, me hizo que fuera a dejar esa cruz. Dice, créeme que esa noche yo no dormí. Yo no dormí para nada por estar pensando que esa niña me iba a reclamar su cruz. Me iba a decir, ¿y mi cruz? ¿Por qué se la trajeron?
Le digo, esta historia ahí cerca del Panteón de San Esteban. Este lugar ha estado marcado por muchas historias, muchas leyendas urbanas. En una ocasión me habla la mamá, iba yo pasando por la calle y me habla, me dice, Santiago, quiero hablar con usted. Le digo, dígame. Dice, algo que le está pasando a mi hijo. Le digo, ¿qué sucede? Dice, ve a una mujer, el fantasma de una mujer en su recámara. Entonces le digo, si ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿No? Por si ya tienes muchos años viviendo en esa casa, ¿por qué de un tiempo para acá estás viendo ese tipo de fenómenos en tu casa? O sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Jugó a la ouija, señora? ¿Participó en algún ritual? Dice, no, nada de eso. Y le digo, bueno, entonces, dice, mire, déjeme le hablo para que usted platique con él. Y este joven lo que me dice, Santiago, yo he escuchado de ti, he sabido de gente que te ha escrito los casos, que te los ha mandado en cartas. Entonces, mis amigos y yo pensamos que si tú lo puedes hacer, nosotros también lo podíamos hacer. Y fuimos al Panteón de San Esteban. Le dije, bueno, ¿y qué sucedió? Dice, no, dice, pues es que, pues llegamos, ahí andamos en la noche, en la madrugada más bien. Le dije, y empezaron a burlarse o a retar. Dijo, ¿sabes qué, Santiago? Yo empecé a retar. Yo empecé a decir que ahí no había fantasmas, que era puro cuento, que a mí no me asustaban. Dice, y no pasó nada ahí, sino cuando llego yo a mi casa, ya estando yo dormido, siento que alguien me está observando. Al abrir yo mis ojos veo esa sombra de esa mujer toda despeinada. Le digo, pues bueno, tú la fuiste a buscar, ahí estaba. O sea, tú fuiste a retarla, que no había nadie ahí en ese sitio, y sin embargo, ahí estaba esta mujer, porque tú la fuiste a buscar. Le digo, y muchas veces por esta cuestión de ignorancia o el querer demostrar, ¿verdad?, que no tenemos miedo, nos metemos en este tipo de lugares y créame que muchas veces nos podemos arrepentir. Nos podemos arrepentir de lo que pueda suceder en ese sitio. En una ocasión, estando en la rotonda de los hombres ilustres, un servidor, en el Panteón Santo Cristo, en el Panteón de Santiago. En el Panteón de Santiago, rotonda de los hombres ilustres, estaba yo con un grupo de investigadores, éramos 3 los que estábamos ahí. Les digo, muchas veces cambia la atmósfera de afuera del cementerio a estar adentro. Cambia, un frío, era un frío congelante, quiero que sepan. Era tanto el frío que al estar ahí en la madrugada, llevábamos unos termos con chocolate, llevábamos unas piezas de pan. Al estar ahí analizando el lugar, viendo qué captábamos en cuestión de psicofonías, pues yo les sugiero a mis compañeros que era el momento de tomar un poco de chocolate, porque era un frío impresionante dentro del panteón, y una pieza de pan. Al momento que ponemos el termo sobre una tumba y el pan, escuchamos la voz de una niña que dice, quiero comer. Era el alma en pena de una niña que tal vez, no sabemos cómo murió. Murió de hambre tal vez. Pero se escuchó clarito, cuando sacamos el chocolate y el pan, se escuchó, quiero comer. Era la voz de una niña.
que anda deambulando por ese lugar. Lo que hicimos fue dejarle como una pequeña ofrenda, vaso de chocolate caliente con una pieza de pan. Hay situaciones también que vamos a un cementerio y se nos hace fácil traernos algún recuerdo. Algunos se han traído huesos, algunos cráneos. Me llega una carta de un señor, pero cuando esto sucedió hace como 40 años. Panteón de San Antonio de las Alazanas. Este hombre, bueno, en aquel tiempo este joven, al andar con sus 2 amigos en ese lugar, decide sacar un cráneo de una de las tumbas y traérselo para su casa. Fue simplemente curiosidad, fue una travesura de joven, fue impactar a sus amigos, no sé. Él se trajo ese cráneo de ese lugar, junto con sus 2 amigos, pero él fue el que lo sacó. A los pocos días, él llega a su casa y como era el mayor de la familia, traía llave de la casa y dice, y a la entrada, Santiago, en el zaguán de la casa, a mano derecha, había un cuarto, pues el famoso cuarto de los tiliches, ¿no? Que ahí guardas muchas cosas que dices, voy a usar y jamás los vuelves a usar. Dice, ahí lo guardé, para que mi familia no se diera cuenta, mis hermanas no se asustaran. Bueno, a los pocos días, mi padre se empieza a sentir mal. Pero algo extraño, una enfermedad que él no tenía una enfermedad crónica como presión o como diabetes, nada. Él dice, me siento extraño, pero sí me siento muy mal. Había días que ya no iba a trabajar porque se sentía muy débil. Después, a la semana empieza mi mamá igual con los mismos síntomas, que se empezaba a sentir mal. Platicando con mis amigos, con los que fui a San Antonio, les platiqué lo que estaba pasando en mi casa. Y uno de ellos dice, oye, mi papá está igual, mi papá está igual, muy malo. Los doctores no le encuentran nada. Dicen que no tiene absolutamente nada. Y empiezan ahí los amigos a decir, bueno, a mis papás no les ha pasado nada, dice, pero, oye, ¿no sería por el cráneo que te trajiste, el cráneo ahí del muerto? Dice, no creo. Dice, es que está muy raro porque pues, tus papás están enfermos y el papá de él también y no les encuentran qué tienen. Mucha debilidad. Dice, ¿sabes qué? Yo digo que saques el cráneo de tu casa. Y me comenta esta persona en esta carta, me dice, ¿sabes qué, Santiago? Decidí sacar el cráneo de la casa, pero no lo fui a dejar al cementerio. Lo tiré en una carretera. Y las cosas empeoraron. Ya no va a ser mis papás, sino 2 de mis hermanas se sentían igual. Dijo, oye, eso está muy mal. Ya habían pasado 2 días que yo había dejado ese cráneo en la carretera. Y fui a buscarlo. Afortunadamente lo encontré. Afortunadamente encontré ese cráneo, Santiago. Fui con mis amigos a ese panteón. Y el cráneo no entraba en la sepultura donde yo lo había sacado. Lo metía de una forma, no entraba, o sea, como, no sé, dice, como si el cráneo se hubiera hecho más grande. Dijo, por todos lados y no entraba. Y uno de mis amigos me dijo, pídele perdón. Dile que te perdone por lo que hicimos. Más tú que fuiste el que lo sacaste. Dice, Santiago, yo no creía en esto. Dice, ¿cómo lo va a pedir perdón a un cráneo, a un muerto? Seguramente. Dice, pídele perdón. Dice Santiago, le pedí perdón en voz alta. El cráneo entró como si nada. Llego a la casa con mis papás, que cómo se sentían. Los encuentro a la mesa junto con mis hermanas. Ya estaban comiendo, que tenían mucha hambre. Dije, bueno, esto es bueno. El papá de mi amigo también recuperó su salud. Dice, pero esto me pasó por hacer una travesura
que pues ya, ¿qué hubiera pasado si no hubiera encontrado el cráneo? Donde lo fui a tirar a la carretera en vez de dejarlo al panteón. ¿Qué hubiera sucedido si ese cráneo no hubiera regresado con su dueño? Hay historias muchas veces que los dentistas usaban estos cráneos para estudiar, que iban y los compraban a los cementerios. Los limpiaban con agua, con cal, hirviendo. Algunos de estos cráneos adornan los escritorios de estos dentistas. Me decía un dentista, dice, yo tengo un cráneo, Santiago. De hecho, le puso de nombre Pancho. Y hay historias también escalofriantes, que muchas veces estos estudiantes, al estar en una noche estudiando para un examen, están con el cigarrillo en un lado, en el cenicero, y está el cráneo. Ven cómo ese cigarro se consume rápidamente. Dices, caray, pues apenas le di 2, 3 fumadas y ya se acabó el cigarro. ¿Quién creen que se lo está fumando? En una ocasión, llegó un comandante de la policía a buscarme a un lugar que a mí me gustaba frecuentar, un café. Llega ese comandante de la policía y me dice, lo ando buscando, Santiago. Dije, caray, pues ¿qué hice, no? Dice, ¿sabe qué? Está pasando algo extraño con mi hija. Tiene pesadillas. Tiene pesadillas muy fuertes de un hombre y una mujer que dice que la van a matar. Entonces siempre es, ¿qué ha hecho esta persona, no? Si antes no sucedía nada, de un tiempo para acá, ¿qué fue lo que hizo? ¿A qué jugó? ¿A quién visitó? ¿Qué lectura leyó? No sabemos. Bueno. Le digo, ¿ha hecho algo esto ella? Dice, tal vez yo, Santiago. Dije, caray. ¿Usted? Dijo, sí. Mi hija está estudiando para dentista. Dije, caray. Cráneos. Dijo, sí. 2. Dije, bueno, pues ahora usted tiene que tomar esos cráneos, y ya su hija no los utilizó, llevarlos de donde los tomó y pídales perdón, lléveles una veladora. Dijo, el problema es, Santiago, que los mandé tirar y no los encuentran. Digo, es que mientras no aparezcan esos cráneos, mientras no estén con su dueño, tal vez su hija va a seguir sufriendo este tipo de pesadillas, donde una mujer y un hombre la seguían por un lugar y le decían que le iban a matar, que iban a acabar con ella. Y usted, cuando visita algún cementerio, no es amante ni siquiera de traerse algún hueso. Cuidado, porque tal vez ese muerto en la noche lo esté atormentando para que le regrese sus cosas. En el cementerio de Guerrero, Coahuila, Panteón de Guerrero, pueblo mágico, existe una historia de una persona que pidió ser enterrado con sus 2 pistolas. 2 pistolas muy bonitas, excelentes acabados. Un hombre de ese pueblo, sin oficio ni beneficio, vio la oportunidad de que allá había dinero fácil. En la noche, después de que lo sepultaron a este hombre con sus pistolas, su funda, su cinturón, todo, él va y se roba estas pistolas. Créame que mejor no lo hubiera hecho. Este hombre vivía atormentado por ese muerto, que iba y le exigía sus pistolas, le decía que le regresara sus pistolas, porque si no iba a acabar con él. Este hombre ya no soportó,
Fue un día en la madrugada a volverlas a dejar. Alguien se dio cuenta de lo que andaba haciendo. El pueblo se levantó y fueron al cementerio. Efectivamente, ahí estaba este hombre llorando y pidiéndole perdón al muerto, que porque le había robado sus pistolas, que jamás lo volvería a hacer, que lo perdonara, pero que ya lo dejara en paz. Muchas veces cuando nosotros estamos dormidos en la madrugada despertamos como si alguien nos estuviera observando. Sentimos la mirada en la puerta de nuestra habitación. Volteamos asustados, en alerta, ¿quién es? Y no nos acordamos que ese día en la mañana fuimos a un panteón y tal vez retamos a los fantasmas de ese lugar. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Nos vemos en la siguiente emisión de Relatos.